Margarita Stolbizer, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Bienvenida. Buenas noches. Felicitaciones por el programa, por el equipo. Bueno, muchas gracias. Siempre cuando uno se rodea de profesionales, las cosas fluyen mejor. Van a salir bien, con seguridad. ¿Es socia de Bonadío? No, ¿cómo voy a ser socia de Bonadío? ¿Lo conoce a Bonadío más allá del ámbito judicial? A Bonadío lo conocí el año pasado, después de haber presentado la denuncia en un programa de televisión. La primera vez en mi vida que lo había visto. Y después lo volví a ver en una oportunidad en tribunales y es todo el contacto que he tenido con él. Pero digamos que todo esto pasa, me parece, por una estrategia en general, que es esta necesidad de posicionarse como una perseguida política. Y entonces, bueno, salen los que dicen que la van a detener, que hay una sociedad que la quieren proscribir, también dijo el hijo de la presidenta en el día de ayer en su escrito. Esto nunca ha estado en mi ánimo. Lo que sí yo digo, y esto ya lo hablo más como ciudadana que como denunciante de la causa OTESUR, es que yo siento, y también responsabilizo un poco al gobierno en este punto, que la posibilidad de que aquellos que gobernaron la Argentina durante 12 años con un saldo tan pero tan negativo para el país en términos de la cantidad de pobres que tenemos, el deterioro de las instituciones y obviamente el saqueo y el enriquecimiento que han tenido durante todo este año, que esta gente pueda volver a ser una alternativa de poder en la Argentina, yo creo que eso es un retroceso terrible. A mí sinceramente lo digo, pero insisto, como ciudadana me parece que si la señora Kirchner fuera candidata nuevamente, esto sería que no hemos aprendido absolutamente nada. Ahora, antes de que Lourdes pueda consultarle sobre el escrito mismo que ha presentado la expresidenta, ¿usted tiene la idea de que hoy hizo un escrito político, una presentación casi política sí, o judicial? No, estrictamente ¿Explicó política. algo del entramado que usted le pide que explique? No, nada, y además es lo mismo que viene haciendo en otras causas. Ella tendría la posibilidad de hacer una defensa técnico-jurídica, porque además el momento de la declaración indagatoria es justamente la instancia procesal que permite a la persona acusada de un delito de hacer su descargo y de defenderse. Presentar las pruebas que digan lo contrario a lo que le imputan. Sí, también es cierto que todos los delincuentes tienen el derecho a no declarar y por lo tanto ella ejerce su derecho a hacerlo, pero podría haber planteado una defensa jurídica y no lo hizo. Ahora, cuando dice eso, la está tratando de delincuente. Bueno, yo soy la denunciante, ¿no? Soy la denunciante y lo he planteado, he presentado un libro con las acusaciones. Además, los delitos existen y las pruebas también existen. En la causa Los Sauces, las pruebas que hay, los elementos son tan contundentes que hasta los propios peritos de la defensa han tenido que aceptar de qué manera esa sociedad de la familia Kirchner vivió prácticamente y en exclusiva de los aportes que le hacían los dos grupos empresarios. Las empresas de Lázaro Báez, las empresas de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Que le alquilaban las propiedades. Claro, el alquiler era la simulación a través de la cual lo que hacían era derivar dinero, que era la devolución, el pago de los sobornos. ¿Esos alquileres eran más caros que lo que el mercado cotizaba? Estaban sobrevaluados. Si bien esto no formaba parte de mi denuncia original, porque yo no creo que el problema sea el que estuvieran sobrevaluados. Eso sirve para demostrar en realidad que lo que se hacía era encubrir una maniobra delictiva. Lo que yo planteo, además cuando ella dice o ellos mismos en su descargo, bueno, alquilábamos ahí porque era más conveniente, digamos, y lo quieren plantear como una operación inmobiliaria común, más allá de que no es común la operación porque lo que dicen las pericias es que está sobrevaluado, el delito se configura por la negociación que la jefa del Estado hace con empresarios beneficiados con sus decisiones políticas. Entonces, ni más ni menos, digamos. Claro. Si fuera el caso de Macri, también sería el mismo argumento. Si Macri alquilase propiedades a empresarios que beneficia con obra pública, tendría que explicar si hay conflicto de intereses o no, tanto que se habla de eso. Si el presidente recibiera, digamos, porque el tema no es el alquiler, sino es eso como forma para encubrir la devolución de dinero. ¿Usted cree que esa es la manera en la cual blanquearon plata de la corrupción? Sí, no es la única, por supuesto. Recordemos que está la otra causa OTESUR, que incluso la señora Kirchner ha intentado alguna vez decir que las dos investigaban lo mismo. No es lo mismo. De hecho, los grupos empresarios no son los mismos. En la otra causa no está Cristóbal López
Torres y de Sousa, y en el otro la operatoria es a través del alquiler de habitaciones de hotel. Se simulaba eso, se hacían contrataciones, se alquilaban salones del hotel y con eso, digamos que eso permitía un flujo de dinero de manera permanente de los empresarios beneficiados con las decisiones del gobierno hacia los jefes del gobierno. ¿Cree que Bonadío tiene como único camino procesar a la expresidenta por asociación ilícita? Sí, no es que sea el camino de Bonadío, es que cuando los delitos están y las pruebas están, se cumplen las etapas procesales, como es las indagatorias, ya se han recibido los informes periciales, hay una cantidad de documentación muy importante, bueno, el paso que sigue obviamente es el procesamiento. Lourdes. Sí, a ver, a mí me hace un poco de ruido cuando recién justamente usted hablaba de Otesur y de los sauces. En el escrito presentado por Fernández de Kirchner, ella habla de justamente de dos causas judiciales con dos jueces diferentes por un mismo hecho. Ella habla de un solo hecho, como ser el tema de los alquileres y ser supuestamente de contratistas de obra pública. Menciona, Margarita, en su escrito la expresidenta, justamente que en el 2008, en la causa en la que a ella se le endilga la asociación ilícita con su marido fallecido, el expresidente Néstor Kirchner, ella termina siendo sobreseída junto con Néstor Kirchner y dice, no, ella habla del fenómeno del neves in idem, donde obviamente no puede ser investigado por el mismo delito algo. Entonces, me gustaría que le expliquemos a la gente cuál es bien la diferencia, porque usted habla así, y esto lo sabemos quienes hacemos judiciales, de... Por un lado, Otesur es alquiler de habitaciones, por otro lado, los sauces es alquiler de propiedades. Pero en sí el hecho es prácticamente el mismo, que tiene que ver con, digamos, alquileres supuestamente para un retorno, esto toda una presunción por ahora, hasta que la justicia defina si procesa finalmente a la expresidenta. Hay varias cuestiones que diferencian todo esto. Primero, si nos vamos a remontar al 2008, Cristina nunca fue denunciada en el 2008. Las denuncias que había tenían que ver más bien con Báez, con Kirchner, con Devido, no Cristina. Creo que las dos primeras denuncias que ella tiene así directamente direccionadas y personalizadas son estas dos, Otesur y los sauces. Ya con Néstor sin vida. Por lo tanto, es imposible remontar allá. Y esa me parece que es la otra buena referencia. Ahí en la declaración indagatoria de Báez, por ejemplo, ellos intentan decir nuestra relación o la relación de Lázaro era con Néstor. Exacto. Y con Cristina no. Bueno, lo cierto es que de toda la documentación que existe surge con muchísima claridad que Cristina le dio más obras a Lázaro Báez de las que le había dado Néstor y que él le pagó más dinero a Cristina de la que le había pagado a Néstor. Esto es muy importante, es decir, Lázaro Báez construye buena parte de su imperio más con Cristina Fernández de Kirchner que con Néstor. Claro, él tiene un incremento de fortuna muy importante a partir del año 2007-2008, cuando ella llega a la presidencia de la Nación. Ahí es muy, muy grande. Obvio, hay algunos datos que son objetivos. Ella gobierna 8 años y Néstor 4, entonces, sí, claro, digamos, ahí hay un elemento. Después, respecto de las dos causas, digamos, es imposible y es obviamente que un intento casi antojadizo de pretender sacarle la causa a Bonadío, porque eso es lo que se busca. A Otesur se la sacaron a Bonadío, porque en principio la tuvo Bonadío, lo apartaron y terminó estando en manos de Polini. Se la apartaron a Bonadío. A ver, recordemos cómo fue ese episodio. Bonadío dispone una cantidad de allanamientos en el sur. De esos allanamientos se secuestra una enorme cantidad de documentación, que es la que está en estos galpones en la zona de Retiro, y que han servido para demostrar muchas de estas otras cosas que nosotros hemos ido planteando. O sea, sin esos allanamientos, nada de lo que se está investigando, o tal vez algunas cosas están no estarían trabajando exactamente con esa información. Lo cierto es que disponen eso, y antes de que la documentación que venía por tierra desde Santa Cruz llegara a Buenos Aires, hay una sanción que se le aplica a Bonadío. A mi juicio lo planteé siempre esto, insisto, sin conocer al juez. Yo en ese momento ni conocía al juez, no lo había visto nunca en mi vida. Porque además no soy una caminadora de los tribunales, entonces no tengo relación. He ido muy pocas veces. Usted empezó la vida pública como abogada, ejerciendo en Morón, ¿me equivoco? Claro, no tengo ni matrícula en la capital. Perdone por la referencia, claro. En los 80. Sí, empieza. claro. Sí, ¿Y usted deja de tramitar causas en los tribunales cuándo? No,
en realidad nunca tramité en la Ciudad de Buenos Aires, en la capital. Jamás. Ni en el Fuero Federal. No tengo ni matrícula en el Fuero Federal. No conocía a Comodoro Pi. Y tampoco he ido demasiadas veces a Comodoro Pi en este tiempo, a tal punto que incluso muchos de los escritos los presenta mi abogada. Ni siquiera yo no soy de ir a tribunal y sacarme la foto en la escalerita de tribunales. No lo he hecho nunca. Y por lo tanto no tengo relación con los jueces. ¿Lo dice por Carrió? No, por muchos. Son muchos los que se sacan la foto ahí. Pero también no. Carrió. Lo que quiero es volver un poquito al tema Otesur y Bonadio. En ese momento le aplican a él una sanción que en aquel momento yo ya califiqué que era injusta y arbitraria, que estaba clarísimo que lo que querían era sacarle la causa. Le aplican a él una sanción que tenía que ver con que él había dispuesto una prueba pericial y como era un tema muy técnico porque había que revisar todos los números, él hace una consulta con los peritos para que los peritos le ayuden a describir los puntos de pericia que tenía que ver y le aplican una sanción una sanción por eso. Es una causa, una razón realmente menor para una sanción tan grande como es sacar al juez de la causa. O sea, que usted no interpreta que la están juzgando por cosas que ya la juzgaron. No, claro, por supuesto. Caso. El tema de fondo es ese, los hechos son hechos diferentes, por supuesto, porque aunque se parezca la metodología, que era pagar a través de un formato de alquiler de habitaciones de hotel o de alquiler de inmuebles, las sociedades son distintas, los actores que pagan son distintos, por eso hice la aclaración, el grupo de Sousa y Cristóbal López no figura en la otra causa. Hay una diferencia que para mí es sustancial y por eso siempre dije que la causa que más la compromete es los Sauces, porque en los Sauces esa sociedad la constituye la familia Kirchner en el 2006, no tiene ninguna actividad hasta el 2009 y de repente compra una cantidad de inmuebles. Sin saber de dónde sacó la plata. Claro, pero siempre la sociedad fue de la familia Kirchner, los empresarios pagan y los que retiran personalmente la plata son ellos, Néstor primero, después Cristina, Máximo y Florencia, ellos, claro. En Otesur la figura es tan distinta y tan, digamos, atravesada que lo que existen son sociedades administradoras del Hotel Alto Calafate. Es más difícil probar la asociación ilícita en Otesur que en los Sauces. Tiene muchos más intermediarios, si se quiere, porque no nos olvidemos que lo que hay es un hotel, Alto Calafate. La titular del hotel, dueña del hotel, es Otesur, que es la sociedad de Cristina Fernández. Y la administración del hotel la tenía primero una sociedad de Lázaro Báez que se llama Valle Mitre, que cuando se destapa todo este tema y empezamos a investigar en el 2013, cambian y pasa a administrarlo otra sociedad que se llama Idea, que es de Osvaldo Sanfelice, el socio de Máximo. Entonces, hay, digamos, que toda una operatoria que tiene sus diferencias. Respecto del hotel, recordemos que se cuelan otras discusiones, que es Aerolíneas Argentinas, que es esto de que contrataban para que fueran los obreros de los trabajadores de las obras, las empresas constructoras de las rutas, y le contrataban, venían de otras provincias le contrataba en un hotel que estaba a 500 kilómetros del lugar donde hacían la obra, ¿no? Ahora, Margarita, yo tengo otra pregunta que tiene que ver el tema, dale. Sí, que tiene que ver con Florencia Kirchner, porque Cristina hoy en su escrito habla mucho de Florencia Kirchner y ayer obviamente se presentó Florencia también en declaración indagatoria y justamente habla de esta persecución que se hace sobre su hija y de que su hija al momento de la constitución de los Sauces tenía 12 años, que era digamos del delito que habla el juez, ella tenía 12 años, después 16 años, o sea que no debería estar, digamos, dentro de las imputaciones. Yo siento que nunca un hijo debería estar metido en los delitos que cometen los padres, la verdad. Y a mí me parece realmente lamentable. Y creo que cuando la señora Kirchner dice estas cosas, ella está tratando incluso de disculparse a sí misma por haberla metido, ¿no? Nunca debieron haber metido a los hijos, mucho menos a esta hija que no ha tenido ciertamente una participación, más allá de que en los papeles está totalmente comprometida, porque ella es accionista de los Sauces, cobra además un sueldo de los Sauces y retiraba la plata de los Sauces. O sea, no era alguien
alguien que estaba equidistante, digamos. No, estaba ajeno. Por eso, el último periodo ella formaba parte del directorio y cobraba un sueldo de 50.000 por eso yo decía, pesos. los sauces tienen esa característica que es una sociedad muy, muy familiar. No hay intermediarios, no hay testaferros. Son ellos directamente los que manejan la plata, los que cobran el dinero. Pensemos que además esta es una chica muy joven, no se le conoce nunca ningún trabajo y un día le abrieron su caja fuerte y saltaban 6 millones de dólares, ¿no? 6 millones de dólares. Hay que pensar qué es lo que significa cada uno de esos paquetes, la cantidad de viviendas que son, ¿no? Entonces, la señora de Kirchner debió haber pensado mucho tiempo antes en de qué manera terminó involucrando a su hija en esta situación. Margarita, naturalmente que estamos en un día especial, es un martes con mucha intensidad y volumen político, tiene que ver con lo que ha pasado en la calle, con lo que ha sido la movilización de la CGT. ¿Podemos compartir algo de lo que ha ocurrido, algo de los discursos? Sí, claro. Y después finalmente que usted me haga alguna semblanza, algún análisis al respecto. Sí, claro. Esto es parte de lo que ha sucedido, me parece, en el discurrir del día de hoy, lo más trascendente. Políticamente, la mayor, probablemente expresión de rechazo al gobierno de Mauricio Macri estuvo hoy en la calle. Fue multitudinario, pero fue muy diverso, recontratomizado. Difícil de juntar. Todo eso tal vez explique el final, pero en cualquiera de los casos, este fue el día de la marcha de la CGT, en el preludio y el anticipo de lo que será próximamente un paro general. Bueno, esta es la situación, ¿eh? Fíjate, las corridas, la gente que bajó, que directamente sube de nuevo para... Es una batalla esto. Se están tirando... Mirá, fíjate. Mirá. Qué bárbaro. Bueno, terminó mal. ¿Qué impresión? Sí, mal. Creo que lo importante, y me parece que las imágenes lo muestran, hay que tratar de diferenciar lo que fue la marcha en general de lo que fueron las imágenes finales, que son las cosas que uno no quisiera ver nunca más en la Argentina. También siento que hay una crisis de representación muy grande, una crisis que no le es ajena hoy a todos los liderazgos como es el de la política, pero que esto muestra la fase más patética, que es la mezcla entre una legítima demanda popular o social con el uso de la violencia, ¿no? Y estas son imágenes que están transmitiendo un poco eso. Hay que tratar de no sobredimensionar la imagen del final de tal manera que eso tape la legitimidad que puede tener el reclamo. O sea, el gobierno puede fogonear la idea de la foto del final porque le es favorable, exactamente. le invierte la ecuación. Exactamente, es que eso sirviera para intentar descalificar el sentido de la protesta.
protesta, porque la verdad es que la muchísima gente que se movilizó tiene que ver con lo que le pasa a la mayoría de los argentinos todos los días, que los funcionarios del gobierno seguramente, muchos o la mayoría de ellos nunca en su vida tuvieron un problema para pagar la factura de la luz, y en cambio hoy la verdad es que hay mucha gente que tiene problema para hacerlo. Llevamos 2 meses del año y la luz va a estar aumentando en pocos días más, casi el 80%, la disimulan dividiéndola, más el aumento del transporte, de la nafta, de los peajes, de las prepagas. Esa es la realidad de hoy en la Argentina y eso es lo que legitima el reclamo y la demanda frente a un gobierno que parece que sus prioridades no están en el mismo sentido de lo que le pasa a la gente. Tuve un divorcio, ¿no?, de agenda, digamos, claro, en términos de prioridad. El gobierno claro, buscando, con Macri recorriendo países en el mundo, etcétera, inversiones extranjeras y apuntalando distintos convenios para mejorar productividad, etcétera, en distintos sectores. Ahora, ahí pero no ve esa misma impronta que en lo financiero le ha dado muchos éxitos, claro, en lo productivo, digamos. Sí, y sobre todo en otro tema que tiene que ver, por eso digo, hay que ponerse en la piel de las personas, ¿no?, en lo que le pasa a cada uno. Este es un gobierno que hizo su gran apuesta en términos económicos, porque todavía nos falta saber hacia dónde marcha la economía. La verdad es que uno no sabe cómo van a resolver los problemas. La gran apuesta de este gobierno fueron las inversiones. Entonces nos hicieron creer que las inversiones casi iban a llover mágicamente sobre la nación y que eso nos iba a generar inmediatamente crecimiento y empleo, y esto no está sucediendo, Entonces empezamos a ver los problemas que por supuesto deberían haberse anticipado. Nos hicieron creer que tenían el mejor equipo, y ya hemos visto que no lo tienen ni en lo técnico jurídico y tampoco lo tienen en lo económico, ¿no? Y uno los ve como demasiado improvisados frente a algunas cuestiones sobre las que yo insisto, me gustaría que les vaya mejor, me gustaría que supieran resolver las situaciones, porque lo que me espanta es la posibilidad de que los errores o los fracasos de este gobierno permitan que los que se fueron vuelvan, ¿no? ¿Y eso lo ves como una opción? Bueno, ¿La ve a Cristina candidata? A ver, si yo tengo que decir lo que es mi íntimo pensamiento, no la veo, sinceramente. No veo al PJ, al Frente para la Victoria, desesperado por acompañarla a Cristina en una lista. Me da la impresión que no. Pero, bueno, también hay cantidades de consultores que dicen lo contrario, ¿Usted va camino a un acuerdo electoral con Massa? Digamos que estamos en un buen punto en la construcción de un entendimiento. ¿Y usted será candidata? Sinceramente es como anticiparnos. El gobierno no tiene sus candidatos y son los que están gobernando, así que... O sea, que ciencia ficción pensar en mitad de año cuando se resuelven las candidaturas. Y esto va a ser antes de mitad de año seguramente, porque la PASO es en agosto, creo que las alianzas se van a inscribir en junio, así que ya en abril, mayo los temas van a tener que estar definidos. O sea que usted entiende que el acuerdo con Massa sería validado a fines de abril. Sí, yo supongo que sí. Nosotros estamos en un proceso de deliberación dentro de nuestro partido. Vamos a conversar con los partidos con los que integramos el interbloque de progresistas, exactamente, y los libres del sur, y después conversaremos con los renovadores. Ahora intentamos ir acercando, tomamos todo el año pasado en tratar de conocernos, de acercarnos, de potenciar nuestras coincidencias sin disimular las disidencias, porque lo que queremos es construir una alternativa amplia, donde nuestras disidencias nos enriquezcan. ¿Imagina distinto al gobierno de María Eugenia Vidal en el futuro que el de Mauricio Macri? ¿Ve una diferencia real o son métodos y construcciones y liderazgos distintos, pero que en el fondo confluyen en una misma gestión? Sí, claro, comparto esto último. Hay liderazgos distintos, características, personas muy, muy distintas en realidad. ¿Usted tiene mejor empatía con María Eugenia que con Sí, pero bueno, tal vez porque he conversado más con ella. ¿Habla seguido con ella? Sí, hablo con ella. En realidad lo que tiene la gobernadora, y creo que esto es fácilmente perceptible para cualquiera, es una persona que viene de cuna, de origen y de vida exactamente normal, igual la mayoría de los argentinos, algo que no pasa hoy con el presidente y con muchos de sus amigos que están en el gobierno. A usted en algún momento la denunciaron por supuesto enriquecimiento por lo de las joyas, de lo de Mirta Legrand, etcétera, ¿no? Sí, y la cadenita con mis 3 nenitos de oro. ¿La casa donde vive cuánto hace que vive? 26 años. 26 años. ¿En el mismo lugar? Sí, en el mismo lugar, por supuesto. Sí, no en barrios cerrados, no en una propiedad, digamos. No. Vivo en el mismo lugar y he tenido problemas para pagar la luz alguna vez. ¿Qué siente cuando ve que la gente cuenta plata, cuenta
patrimonio, tiene multiplicidad de empresas, está en paraísos fiscales. Sí, a mí no me preocupa porque no tengo un prejuicio contra los que tienen dinero, contra el empresario, ni nada. No, por eso. Sí, obviamente lo que me genera una enorme indignación son todos aquellos que han hecho la plata ilegalmente. Y hemos visto muchos, y lo bueno sería que nuestra sociedad se volviera intolerante frente a eso, porque la plata que se han llevado todos los corruptos que gobernaron en estos años es la plata que le falta a la gente para mejores escuelas, hospitales, rutas. En este sentido, digamos, ¿usted imagina una crisis en términos de liderazgo, como lo ha descrito, pero al mismo tiempo también una crisis social en términos de ejemplaridad, de moral, de ética pública? ¿Cree que hay una especie de sálvese quien pueda que ha calado hondo, que pasamos del roban pero hacen Asia, no se sabe qué cosa, pero que en definitiva buscamos el atajo de manera permanente y que no estamos construyendo? Hay algunas cuestiones que son como bastante propias nuestras, ¿no? La viveza criolla, el sálvese quien puede, esas son algunas cuestiones que lamentablemente tenemos demasiado arraigadas. Ahora, yo tengo una visión bastante crítica del gobierno en muchos aspectos y sin embargo, creo que estamos mejor hoy de lo que estábamos. Siento que estamos en una etapa de transición que nos obliga a esmerarnos en ser mejores. Y tal vez mi crítica hacia el gobierno es que no veo que ellos estén haciendo el esfuerzo máximo y cuidadoso que hay que hacer para que realmente esta etapa se convierta en una bisagra, porque ellos tienen la responsabilidad de hacerlo. En cambio, ahí es donde no veo que el esfuerzo esté puesto en que efectivamente marquen diferencia. Margarita, como siempre, el placer de tenerla aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, por supuesto. Cancelaria, antes de que se vaya Margarita, ¿cuál es tu evaluación del paro para una reflexión tal vez final? Y a Jorge Ignacio le voy a pedir una impresión sobre los motivos de fondo que hablaba un poco la propia Margarita.